culto familiar, hermanos, servicio familiar para la familia. Estamos estudiando la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Vaya viendo su Biblia ahí, manténgase ahí. La semana pasada estudiamos los requisitos para ser pastor, hermano, y en estos requisitos quiero que lea conmigo en el capítulo 3, verso 3, donde dice la palabra, entre los requisitos para pastores, no dado al vino. El pastor no debe ser dado al vino en lo más mínimo, de ninguna manera, a no ser por una enfermedad, que luego van a querer estar enfermos todo el tiempo, ¿verdad? A no ser por una enfermedad. Los pastores no deben de ser dados al vino completamente. Si usted conoce un pastor que es dado al vino, poquito, mucho, no debe de ser dado al vino. No lo voy a decir más. Amén. El encabezado al momento de preparar este mensaje la semana pasada sobre los requisitos para ser pastor, en realidad dice requisito de los obispos. Y mencionábamos que la palabra obispo viene de la palabra griega episcopos y se refiere al cargo que se ocupa, como por ejemplo presbítero, anciano, pastor, obispo y ministro. Ahora, en sí, el significado más fuerte es para supervisor o superintendente. Eso es lo que representa, lo que significa la palabra obispo. Amén. Ahora el tema para esta tarde, hermanos, para esta noche es requisitos para ser diáconos. ¿Qué le parece, hermana Julieta? Requisitos para ser diáconos. Me han estado preguntando, hermanos, que no han escuchado todavía el mensaje, cuáles son los requisitos para ser pastor. Y bueno, ya está el mensaje de la semana pasada ahí. Ahí están los requisitos para ser pastor. En esta semana, este día, esta tarde, vamos a estar dando precisamente los requisitos para ser diáconos, donde el encabezado dice requisitos de los diáconos. O sea, habla en el presente para los que ya están ejerciendo, pero lo vamos a tomar también como ejemplo para los que todavía no lo son. Amén. Así es que vamos a 1 Timoteo capítulo 3 verso 8 y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Y luego, ¿cómo dice después? No dados a mucho vino. Vamos a ver esta parte que es muy importante, porque espérame poquito. No codiciosos de ganancias deshonestas. Y sabe, hermano, nos vamos a llevar aquí casi todo el tema porque realmente vale la pena tomarlo. Muchos incrédulos debatistas debaten este versículo sin necesidad para justificar su condición nefasta. Le puse yo así nefasta, se me viene esa palabra porque esa palabra significa desgracia. Podríamos decir para justificar su condición en desgracia, sabiendo que la borrachera conduce a la desgracia. Un borracho no es nada más y nada menos que una carga para la familia, principalmente, hermano, para la esposa, para los hijos, y aún es una contaminación para la sociedad, aunque se oye feo, aunque se oye duro. Eso es la verdad y yo tengo que decir la verdad, aunque de repente ofenda y duela. Ahora, estos son los incrédulos, pero estamos hablando de los incrédulos. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso y es una carta que Pablo le envía a Timoteo. Ahora, hablando de
la sociedad que contamina, más bien dicho, de aquellas personas que contaminan a la sociedad, tienen esperanza. Eso es lo bueno, eso es lo que me agrada decir a favor de ellos, que tienen esperanza, porque Pablo dijo que Jesús vino por lo más vil y menospreciado y por lo necio del mundo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 28, y en el capítulo 6 de Primera de Corintios verso 11 dice: y esto erais algunos de vosotros. O sea que nosotros estábamos ahí. Así es que no puedo yo como decir que no tuviera derecho de mencionar esa palabra de que las personas alcohólicas, borrachos, drogadictos y los que andan haciendo desmales alrededor en la ciudad, en la comunidad, no puede ser como que si yo no tuviera el derecho de decir que son personas que contaminan la sociedad, porque yo era uno de ellos. Antes de tener a Cristo, yo no era una buena persona. Me jactaba de serlo, pero no lo era. Sencillamente, ahora lo reconozco. No quiero de ninguna manera caer, hermanos, crear una confusión en quienes quisieran escuchar algo diferente, en quienes quisieran escuchar lo que les agrada escuchar. De ninguna manera no quisiera caer ahí. Dice la palabra que uno de los requisitos para los diáconos es no dados a mucho vino. Y de repente cuando me río así un poquito, con una risita sarcástica, me río así porque pienso en aquellos que son creyentes, son pastores y que practican en la iglesia, incluso sirven en la iglesia. Ellos, esta palabra, se agarran de ella bien bonito a tal grado que no la quieren soltar. En los tiempos de Pablo, hermanos, se acostumbraba el vino después de la comida, así como en los países europeos se usa en el presente, ahora en este tiempo. Por ejemplo, el vino rojo, el vino blanco, vino de mesa, para que me entienda. Esto para la buena digestión estomacal, como medicina, está bien, si es necesario y si algo le va a curar el vino, está bien, pero muchos abusan de ello. Por eso les requería al apóstol Pablo que no fueran dados a mucho vino. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, Pablo invita, o sea, él mismo dice que en el 5:23, Pablo anima a Timoteo para que tomara un poco de vino por causa de ciertos malestares estomacales. Lo triste de esto, mis amados hermanos, es la justificación de los creyentes que aún se atreven a justificarlo en forma de burla. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Y algunos creyentes, basados en estos versos, se justifican para beber una copita después de una comida o cena, o no lo quería decir así. No para beber una copita después de una comida o cena como vino de mesa, sino para emborracharse y así avergonzar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, note esto, no son nuestras costumbres. No son nuestras costumbres. El vino de mesa. ¿Alguien conoce a alguna persona de nuestra cultura que sí lo usan en algunos lugares, muy esporádicamente? ¿Pero alguien de ustedes conoce a alguien que use vino de mesa todo el tiempo? ¿Vino blanco, vino rojo? Yo en realidad no, o será que no he prestado atención a las personas, pero no, así es que no es nuestra cultura. No quisiera decirlo, pero para otros países, hermanos, nuestra cultura es señalada como personas entregadas a la borrachera. Yo no sé si usted sabe eso. Para otras culturas, para otros países,
nosotros así estamos señalados como personas que somos entregados a la borrachera, al vicio. La música típica y tradicional induce a eso, a la borrachera. Como la música de mariachi, ¿a qué tipo de bebida induce? Al tequila. El mariachi, tequila. Puro Guadalajara, ¿verdad? No sé cómo se llaman los tequilas, nomás los conozco por tequilas. Conozco algunos, el salsa, no sé, no voy a mencionar los nombres porque les voy a dar promoción. Pero, hermanos, la música de mariachi, por ejemplo, induce a la borrachera. Con un tipo de bebida o con otra que trae alcohol, induce a la borrachera. La música de banda, corridos a esos que se les llaman, no sé si está bien decir la palabra, pero corridos perrones, que está correcta la palabra. Está correcta. Está correcta. No voy a explicar por qué. Pero que es espiritual. ¿Me entendió? La misma palabra dice que aquellos que conocieron del Señor y cuando se retractan y niegan a Cristo y se vuelven a sus andadas, a sus sendas antiguas, dice la palabra que son como el perro que vuelve y traga su vómito. Les dice perros. Es un poquito grosero, se oye un poquito grosero y duro, pero la palabra, hermano, a veces yo puedo predicar una palabra así, decirlo así, pareciendo como que estoy ofendiendo a alguien. Bueno, esto es general, pero el Señor Jesucristo, ¿qué no predicaba? Él les llamaba de muchas maneras, pudiéramos decir, pero Él era el Señor Jesús. Pero ahora nosotros somos sus modelos y sus representantes. No venimos a predicar una palabra suavecita, que a la gente le guste, que, como les dije al principio, que apapache, que nos apapache el pecado, ni nada de eso. Y estamos hablando de los diáconos. ¿Por qué es que Pablo está hablando aquí de los diáconos? Así, de esta manera. Porque ciertamente que en ese tiempo había diáconos que le entraban bonito a la bebida y se emborrachaban. Ahora, lo triste de esto, hermanos, es que la justificación de los creyentes, la justificación de ellos, que aún se atreven a justificarlo, como les decía, en esa manera, en esa forma de burla. Este tipo de música que le acabo de mencionar induce a la borrachera, y no solamente a la borrachera, sino que se extiende a inducir a las personas al narcotráfico, al adulterio, a los homicidios, al crimen. Entonces estamos hablando de que no es nada bueno. Hay una razón por la cual el apóstol Pablo les está diciendo: no dados a mucho vino, porque se acostumbraba vino en la comida en aquellos tiempos, pero algunos le seguían y se emborrachaban. Hermano, mire, no. Le voy a decir algo. Es que no vamos a decir que no todo es malo. Hay cosas que definitivamente son malas. Pero hay cosas que no son malas, que uno mismo las adultera y las hace malas. ¿Qué tiene de malo que se tome una copita de vino después de la comida, de la cena? Si le va a ayudar para sus problemas estomacales. Para la digestión. ¿Qué tiene de malo? Pero aquí el problema es el testimonio. El testimonio. Vamos a ver eso ahora. Vamos a ver eso ahora. Un creyente que amista con estas prácticas no solo avergüenza el evangelio, sino que también provoca hacer de tropiezo a los creyentes nuevos.
y los confunde. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, verso 6, ahí está la consecuencia para una persona que hace tropezar. Y cualquiera, dice en Mateo 18, 6 y 7, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, o sea, alguno de estos nuevos creyentes que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hubiese, ¿cómo dice? Que se le hundiese en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario, que dice, que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, lo que le quiero decir con esto, hermano, es que una persona que es creyente, principalmente un pastor, un diácono, cuando lo vean a usted con una copa de vino, con un vaso o con una cerveza en la mano, va a ser de tropiezo. Va a provocar a que una persona nueva que todavía no alcanza a entender caiga. Cuando un creyente bebe alcohol, bebe cerveza, etcétera, etcétera, cualquier bebida, sidra, bueno, que la sidra es la que es catalogada como la cerveza en el diccionario. Así es que cuando una persona vive haciendo estas cosas, es muy evidente que hará tropezar a los más nuevos. Y si es posible, arrastrarlos a la misma práctica. O sea, que puede ser que el más nuevo caiga, o puede ser que se haga al juego del diablo. Porque es nuevo. Porque los nuevecitos, hermanos, ellos son, todavía cuando son nuevos, son como las ondas del mar. Ellos pueden ser arrastrados de un lugar para otro mientras así es. Ahora dice la palabra, ay del mundo por los tropiezos. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo, sea pastor, sea diácono, sea un creyente. Ay de aquel. Yo no quiero estar en esa situación, en esa posición, ni en esa condición. Mejor es ser temeroso de Dios, hermano, y apartarse del mal, que significa apartarse de las malas amistades que te inducen a eso, apartarte de las malas influencias. No es bueno que una persona que se convirtió a Cristo y que fue alcanzado, que lleva muchos años en la iglesia, no es muy bueno que se acerque a las personas que tienen el mismo vicio del cual la persona salió, porque es muy probable que vaya a volver a caer. Es muy probable, porque aquel olorcito que se le quedó ahí, nunca hasta su muerte se lo va a llevar. Pudo salir, gracias a Dios, pero no es bueno. A no ser de que sea una persona muy espiritual y que ya definitivamente esté bien seguro que nada lo mueve. Pero aún así dice la palabra que el que se cree que está bien, se cuide de no caer. Ahora, note esto, estamos hablando de los requisitos para ser diáconos. Y aquí dije que nos íbamos a llevar un buen tiempecito. ¿Y qué dice la palabra? No dados a mucho vino. Ahora, quiero que preste atención. Salmo capítulo 75, verso 8, y mire lo que dice, vea lo que dice. Cuando esté ahí me dice amén. Invito a aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook, que usted también, mi amado hermano, ahí busquen su Biblia y lea junto con nosotros. Salmo capítulo 75, verso 8 dice que el vino fermentado lo beberán los impíos de la tierra. No los hijos de Dios, ni los diáconos, ni los pastores, porque se supone que los hijos de Dios somos hijos de Dios, los diáconos somos hijos de Dios y los pastores no se digan.
No somos impíos, somos hijos de Dios. Y desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de esto, solamente que los seres humanos, o los mismos creyentes, o aquellos cristianos que algunos de ellos les llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, quieren justificar esta parte de que no dados a mucho vino para seguir bebiendo y participando de las bebidas alcohólicas. La semana pasada les compartía que he conocido personas que han salido del alcoholismo, de la borrachera, que incluso hasta en sus casas han tenido una cantinita especial con todo tipo de vinos, con todo tipo de bebidas, y que cuando se convirtieron la destruyeron, agarraron las botellas, las abrieron, las vaciaron en el inodoro y se acabó el vino. Pero luego se cambiaron a otra iglesia donde beben vino y volvieron a reconstruir su cantinita. Y volvieron a poner más bebidas. Invitando a mismos hermanos de la iglesia que cuando se reúnen en sus casas se toman su copita de vino. Y se llaman cristianos y son muy conocidos por nosotros. No quiero mencionar nombres, para que nadie se ponga celoso y diga lo que yo estoy hablando de ciertas iglesias. Pero sí le voy a dar una señal, que en todas las iglesias donde se da el vino fermentado o adulterado, los diáconos, los pastores y los congregantes practican la bebida también en sus hogares. Eso para que usted lo tome en cuenta. Así es de que si usted conoce alguna iglesia, así que yo no conozco ninguna. Pero ese es otro tema sobre la Santa Cena. Con Chuy ya hemos hablado mucho sobre eso, y Chuy me mencionó y decía, no lo había visto yo de esta manera así. Y pues así es. Porque nuestro Señor Jesucristo no entregó una sangre fermentada, ¿o sí? Ni adulterada, ¿o sí? Iba limpiecita. Esa fue la que nos limpió. ¿Cómo te puede limpiar algo que está sucio? ¿Cómo puede echar un demonio fuera otro demonio? Es ilógico. Eso no. Si usted se pone a pensarlo, a usar la lógica, eso no ocurre, no puede pasar. Es como si usted quiere hacer que un motor de un carro encienda con los engranes engranes fabricados al mismo lado, y no va a funcionar así. Tienen que ser engranes encontrados para que hagan funcionar bien a ese motor. Así es que lo que yo le estoy diciendo, mi amado hermano, tiene mucha lógica. Dice que el vino fermentado lo beberán los impíos de la tierra. Ahora, Proverbios capítulo 20, verso 1, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellas o por ellos yerra, ¿qué dice? No es sabio. El antónimo de sabio es ignorante. ¿Será que la iglesia quiere diáconos ignorantes? Pero escuché un no por allá, no sé dónde, a lo mejor uno de los de la página de Facebook. Escuché un no. A lo mejor mi esposa, no sé quién, pero escuchó no por ahí. ¿Será que Dios quiere eso? El vino, como escarnecedor, provoca a la burla, provoca a ofender, provoca a depender de malas intenciones para tratar asuntos. Una persona que comienza a beber, su carácter comienza a cambiar. Sus pensamientos cambian. Y de repente cuando menos piensa ya está enamorando a la hermanita. ¿No ha visto usted personas que han llegado aquí a visitar la iglesia con unas cuantas cervecitas y que se andan queriendo arrimar a las hermanitas y darles un beso y saludarlas y abrazarlas? Así borrachos como andan. Porque eso es lo que hace la borrachera. Dice que es escarnecedor, la sidra alborotadora.
Y lo que hace es eso, que dependen de las malas intenciones. Por eso cuando también se van a tratar asuntos donde se tienen que firmar documentos, al notario se le exige como ley, legalmente la persona no tiene que tener ninguna cerveza, ningún tipo de alcohol en su organismo, tiene que firmar en su sano juicio. 5 sentidos. Ahora, dice que la sidra como alborotadora provoca a promover disturbios. ¿Usted no ha visto esas personas que se la pasan tomando cerveza y peleando? Enfadosos, provocan disturbios. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño allá en mi pueblo, como había unos jóvenes ya, y puedo decir, voy a poner de ejemplo a nuestro hermano Luis Olivas y a Chu, de la edad, pero aparentemente como de ustedes, jóvenes así, pero que andaban en el mundo, les gustaba mucho la comadra, porque déjenme decirles que si estos muchachos no estuvieran aquí en la iglesia, ¿quién sabe qué anduvieran haciendo por ahí? Porque en estos tiempos, créanme que es el tiempo de que los jóvenes dicen, vamos a sacarle el jugo a la juventud. Y aquellos jóvenes eran fuertes, como estos jóvenes que están aquí. Y tomaban cerveza los domingos y andaban ahí. ¿Y saben qué hacían? Andaban provocando disturbios por donde quiera. Queremos diáconos así en la iglesia, provocadores de disturbios. ¿Y saben qué hacían con la botella de la sidra? Digo, sidra, no, la cerveza. Cuando estaban peleando, ¡zas!, la golpeaban en el piso, la quebraban y la usaban como arma para pelear. Y el montón de gente ahí alrededor, muchas personas ahí haciéndole rueda. Otros por ahí corriendo, no, fulano, no, suéltalo, dámelo, dame eso, no lo uses. Disturbios, diga conmigo, disturbios. Aleluya. Aleluya, dice nuestro hermano Agustín Cárcova. Bendiciones, hermano Pastor Luis García. Saludos, hermano Cárcova. Gusto de verlo por ahí, hermano. La sidra como alborotadora provoca ¿qué? Promueve disturbios. Pone enemistad. Divide. Los creyentes bebedores son los que dividen la iglesia. Aleluya. Ahora, vamos a la otra palabra, guerra. Diga conmigo, guerra. Nuestra hermana Elizabeth Ann, Dios le bendiga, hermana. Cada vida y familia, dice, manda bendiciones a nuestra hermana Elizabeth. Y el que por ellos yerra, esta palabra significa fallar, quedar mal, traicionar. La palabra fallar en esta categoría describe a una persona o a alguien que es inconstante en sus obligaciones, que queda mal. O sea, es una persona impuntual, inseguro, irresponsable, traiciona. Hermano, se oye fuerte, pero así es. Judas traicionó al Señor. Entonces, dentro de la iglesia va a haber gente que traiciona. Va a haber. Vamos a tener personas así. O sea, digo, a veces uno es suficiente para cometer un gran agravio, como lo fue Judas. Judas traicionó al Señor, lo entregó para la muerte. Hemos sabido de muchos diáconos que traicionaron a sus pastores. Hermano, ¿quién quiere un gobierno así en la iglesia? Entonces, ¿qué diferencia haríamos con un gobierno así en la iglesia con el gobierno del mundo? No haríamos diferencia. Todo eso lo hace el vino, todo eso lo hace la sidra. Efesios capítulo 5, verso 18. Entonces, hermano, cuando Pablo le dice una palabra a la iglesia de Éfeso, por medio de una carta a Timoteo, que los diáconos no se han dado a mucho vino, acá en otros versículos y muchos versículos, innumerables de versículos,
encontramos todo lo contrario. O sea, que Pablo no estuvo mal con lo que escribió, sino que más bien nosotros lo malinterpretamos a nuestra conveniencia para justificarnos en nuestro pecado. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual, ¿qué dice? Hay disolución. Antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, quiero que noten estas dos frases. En la embriaguez hay disolución. En la llenura del Espíritu Santo hay sabiduría. Cabe hacer notar el error de muchos que mencionan la palabra embriagarse del Espíritu. Yo creo que usted ha escuchado muchas personas que dicen: oh, nos embriagamos en el Espíritu. O vengo bien embriagado del Espíritu. Esa palabra, hermano, está mal dicha. Y no está respaldada bíblicamente para lo que es el Espíritu. No lo está. Y yo le tengo que decir a la iglesia, para que la iglesia vayamos aprendiendo cómo hablar, porque hay cosas que yo mismo en el camino las voy aprendiendo. De repente digo: esto es así. Pero yo escuché a tal pastor decirlo, yo escuché a tal persona decirlo, incluso puedes ir al maestro de pastores, lo escuché que lo dijo. Embriagarse del Espíritu es una palabra mal dicha y no está respaldada bíblicamente, porque la embriaguez se relaciona con la disolución, mientras que la llenura del Espíritu Santo se relaciona con la paz, con la guianza, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A toda verdad, a la sabiduría, la moderación, la prudencia, la obediencia. Así es que no debemos de confundirnos con esta palabra, hermanos, porque está ubicada para darle el lugar de ilustración sobre lo que tenga que ver con la disolución. Amén. Ahora, mire conmigo, vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 y en el verso 13, hay un mensaje que dice de la iglesia, pero no puedo ver más. Verlos de todos aquellos, que Dios nos ayude, amémonos unos a otros. Amén, amén. No sé quién puso ese mensaje porque no alcanzo a ver el nombre, pero ahí lo tienes tú a la mano. Aleluya, hermano. ¿Ya está ahí? Hechos 2, capítulo 2, verso 13, dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están ebrios, están borrachos, están embriagados. Eso sería la palabra, ¿eh? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, quiero hacer un pequeño alto ahí, hermano, porque Pedro y los 11 estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque dice la palabra que Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, que cuando Pedro se puso de pie, los 11 junto con él. ¡Qué tremendo! Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos que dice, no están ebrios, no están borrachos, no están embriagados como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces está bien claro
Pedro les está aclarando que no están borrachos, que no están embriagados, porque esa es la palabra, sino que más bien dice llenos del Espíritu Santo, llenos, esa es la palabra, la llenura del Espíritu Santo, pero no esa palabra de embriagarse. Entonces, cuando una persona dice, es que nos embriagamos en el Espíritu, no cabe, para el Espíritu no cabe, porque el Espíritu no se embriaga, el Espíritu no embriaga, llena, nada más. Es una forma como de explicarlo para algunas personas, para que la gente entienda, como el embriagarse, pero en realidad no es la palabra correcta. Bueno, hermanos, volvemos a la palabra aquí traducida diáconos. Digan conmigo diáconos. Tenemos ahí una persona que nos está viendo, posiblemente de la India, Samuel, algo así. Que Dios te bendiga si nos entiendes, varón. La palabra aquí traducida diáconos es la misma que se traduce como ministro en relación con el servicio principal de la iglesia. Esa palabra y sus derivados se usan en los siguientes pasajes. Por ejemplo, Pablo y Apolo fueron llamados diáconos. El Señor Jesús fue considerado un siervo, un ministro en Mateo capítulo 20, verso 28. Este nombre es usado en términos generales, no solo para los encargados de alguna iglesia, sino que también para una secta o para el gobierno, más en aquellos tiempos. En Romanos capítulo 13, verso 4, los funcionarios del gobierno son presentados como personas al servicio de Dios como ministros. Eso es Romanos 13, 4. Ahora, en 2 de Corintios 11, 15, la palabra se aplica también a los ministros de Satanás. Así que diácono o ministro es un término general para un servidor o para un trabajador de algún amo. Ahora, el relato de los Hechos en el capítulo 6 proveyó la ocasión para el principio del cargo de diácono en la iglesia primitiva. Sin embargo, la palabra griega para diácono ni siquiera se utiliza en este pasaje bíblico. Pero confiamos, hermanos, que tenemos la suficiente base bíblica para decir que aquellos hombres que fueron nombrados diáconos de la iglesia lo fueron de una manera genuina y dirigidos por el Espíritu Santo. El diácono debe ser una persona espiritual. Y de repente me quedo y hago una pequeña pausa o paréntesis aquí, porque suelen producirse problemas cuando se nombra a un diácono en base a sus cualidades físicas naturales antes que por sus cualidades espirituales. A veces pensamos que porque una persona que tiene éxito en sus negocios o en su profesión será un buen diácono, y no es así. Por eso a veces yo menciono que de qué le sirve a una persona tener todo el conocimiento si no tiene el Espíritu. No le sirve de nada. Hay personas que tienen conocimiento, hay personas que tienen dones de Dios pero no los usan. Es lo mismo que podemos ver aquí también. Aquí hay personas que se eligen en las iglesias por simpatía, porque tienen un acercamiento al pastor, a la familia, porque tienen una amistad, y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Aquí no se trata de amistad natural, de amistad de familia natural, sino de la familia de Cristo. Y no debe de ser así. ¿Sabe, hermano? En una ocasión alguien me propuso el tomar la organización de la iglesia, la administración de la iglesia, a la manera como lo hace el gobierno. Y no está mal. La cosa es que las personas que tenían el conocimiento no eran personas que tenían el Espíritu.
Entonces déjame decir, hermano, no queremos diáconos aquí en la iglesia así, de esa manera, ni en ninguna iglesia debería de haber diáconos solamente por simpatía o porque tienen conocimiento. ¿Alguien conoce un buen músico del mundo? ¿De qué nos serviría un buen músico del mundo aquí en el altar? Es lo mismo. ¿Alguien conoce una persona que conoce la Biblia derecho y al revés, pero que no es cristiana? Yo conozco personas. ¿De qué nos serviría una persona con todo ese conocimiento aquí en el altar, hermano Julieta? De nada. Se conoce la palabra, pero no conoce a Dios. Necesitamos personas que conozcan a Dios antes que conocer la palabra. Sabe que hay personas que tienen muy poco conocimiento de la palabra, pero conocen a Dios, y poco a poco el mismo Espíritu los va preparando hasta que llegamos a la estatura, perfecta de Dios. Lamentablemente no es así, porque el hombre natural, que dice la palabra, que ha de percibir las cosas como naturalmente, en oscuridad, mientras que el espiritual percibe las cosas espiritualmente en la luz. ¿Por qué? Porque una persona natural, esa palabra conlleva a una persona a dejarse ver como que está en la oscuridad. La gente natural anda en la oscuridad, mientras que el espiritual anda en la luz. En las iglesias, hermanos, suelen surgir asuntos de disciplina. Tengo que ver el reloj acá porque ese de arriba ya no tiene pila. Suelen haber asuntos de disciplina en las iglesias. El hombre natural usa una disciplina ruda, tosca, sin misericordia, no es tolerable en lo absoluto. Podríamos decir que es una persona legalista, quiere usar las normas y estrategias del mundo para disciplinar. Ahora, quiero aclarar, como dije hace un momento, que la mayoría de las leyes terrenales son buenas. El problema es que es la manera en la que se aplican. Sabe que muchos conocen las leyes y las violan. El hombre natural lo que hará es aplicar al ojo por ojo. Y como dice la palabra, diente por diente, ¿verdad? El hombre natural corrompe las leyes. No hemos visto eso, hermanos, durante tantos años. Lamentablemente, en nuestras iglesias no debemos de permitir eso, corrupción. Hay iglesias, espero que si alguno que nos está viendo por ahí si es nuevo, no le vaya a afectar esto, pero hay iglesias corruptas. La corrupción se mueve desde el momento que se presenta la palabra. Cuando se tuerce la palabra, eso es corrupción. Cuando se predica la palabra para darle gusto a las personas, eso es corrupción. Ahora, note esto, y note esto, porque nada más tenemos aquí dos hermanitos que están en la alabanza, pero también allá tenemos personas que están en la alabanza. Y quiero decirles esto, que también cuando usted está sirviéndole en el altar al Señor, para alabando a Dios, se supone que eso es. O sea, lo que le quiero decir es que no viene usted a agradar a los hermanos de la iglesia, que los hermanos de la iglesia digan, mira qué bonito cantan los hermanos, mira qué bonito tocan los hermanos. No, venimos a agradar a Dios. Hay personas que llegan a las iglesias y le preguntas tú, hermano, ¿cómo estuvo la iglesia? No me gustaron las alabanzas. ¿Quién dijo que le tenía que gustar las alabanzas a él? O a ella.
Las alabanzas son para Dios. Amén. O sea que lo que debe de hacer cada creyente, cada diácono, cada pastor, debemos de aprender que le vamos a dar alabanza desde allá o desde acá a Dios. Amén, amén. No vamos a darle alabanza a los hermanos de la iglesia. Es que a lo mejor no les va a gustar a los hermanos. Y tristemente eso es lo que se mueve en la mayoría de las iglesias. Eso es corrupción. ¿Lo habían visto ustedes de la alabanza por ese lado? Digo, no, yo sé que sí, pero me refiero en que es corrupción. O sea, que de repente le tomamos o le mencionamos otros nombres, ¿no? Pero es corrupción. No se trata de quedar bien con nadie, con ninguna persona. Mire, hermano, es que si nosotros hacemos las cosas como para Dios, van a funcionar también para la congregación. Va a fluir el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo. Y eso es lo que debe de aprender primeramente el pastor en la iglesia. Que no venimos a agradar. Por eso yo, déjame decirle, mire, de repente a veces uno puede decir palabras que golpean. Y de repente uno mismo dice, creo que tengo que pedir perdón a la iglesia por esto. Y el Señor te dice, no, es disciplina. Estoy disciplinando, no pidas perdón. Deja que yo trabaje. Porque si tú pides perdón, entonces van a decir, el pastor se está retrocediendo a lo que dijo. Si se cometió un error, hay que reconocerlo. Pero si el Señor te dijo, suelta esta palabra, hay que soltarla. Y al momento de soltarla, si golpeó, lo siento. Yo no sé la vida de cada hermano, no conozco la vida de los que están ahí detrás de la pantalla. Yo no sé lo que vive en su casa cada quien. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? O en la iglesia. Pero cuando es de parte del Señor, así tiene que ser, para que haga efecto la disciplina. Ahora, cuando se disciplina de esa manera, ¿sabe? ¿No le ha pasado a usted que le han dado una disciplina y usted ha agradecido por ella? Porque se la dieron con una autoridad de Dios, respaldada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la disciplina va acompañada, va respaldada por el Espíritu Santo, posiblemente va a golpear en el momento, pero luego cura la enfermedad. Eso es lo que hace la disciplina cuando va respaldada por el Espíritu Santo. Pero cuando va en corrupción, eso ni piden perdón ni nada, eso golpean y se van. Son como aquellos ¿cuál es el antónimo de los valientes? Los cobardes, ¿verdad? Como los cobardes que no sé si usted ha visto eso. Yo lo llegué a ver de niño, llegué a ver cómo cuando en la escuela se juntaban y se amontonaban a pelear y algunos nomás llegaban, golpeaban y corrían y se iban para que no les pegaran. Entonces, hermano, estas personas naturales así disciplinan, sin misericordia, no son tolerables en lo absoluto. Quieren usar las normas y estrategias del mundo para disciplinar. Alabado sea el Señor. Vamos adelante, hermanos. Desde los pastores hasta los diáconos debemos de usar el lema en el ministerio, aquel lema del consejo y el secreto revelado por nuestro Señor Jesucristo de Mateo 7:12. ¿Sabe usted lo que dice Mateo 7:12? Seguro que sí lo sabe, porque es un versículo no muy parecido, pero tan famoso y tan conocido como Juan 3:16. Mateo 7:12 es la regla de oro. Carlos Solano, Dios le bendiga, hermano, gusto de verlo por ahí. Dice la palabra del Señor, hermano.
Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. Así debemos de disciplinar. Cuando uno disciplina, debe de disciplinar viéndose en la persona que está disciplinando. Así debemos de disciplinar. No podemos llegar, hermanos, nada más golpear sin misericordia y correr. No, no debemos de ser así. Debemos de disciplinar viéndonos en la otra persona cuando sea necesario. Y no solo para los ministros, sino que lo usará también cada creyente para su vida personal. Si usted usa este versículo en su vida personal, hermano, en el matrimonio, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, mire, viviríamos en un paraíso, ¿sabe? Su casa sería un paraíso si usted vive de esta manera. Si usted vive viéndose, por ejemplo, el esposo que se ve en la esposa que se ve en el esposo, el padre que se ve en el hijo que se ve en el padre. Oiga, ¿por qué? Porque cada quien va a sentir cuando vaya a dar una disciplina, va a dar la disciplina viéndose en la otra persona. Eso es lo que el mismo Señor con sus palabras está mencionando, que así lo hagamos de esta manera. Así debemos de disciplinar cuando sea necesario. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hasta que los aspectos espirituales no sean enfatizados, una iglesia no podrá llevar a cabo las funciones materiales y prácticas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Mateo 6:33, que ese versículo nosotros lo adoptamos como lema para versículo de la iglesia desde el inicio de la iglesia Iberoamérica. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, todas estas cosas os serán añadidas. O sea, que necesitamos, hermanos, aplicar los aspectos espirituales, enfatizarlos en la iglesia para poder llevar así las funciones materiales como añadiduras. Pero primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia. El trabajo de la iglesia es buscarlo primeramente a Él. Lo demás, como dice, ¿viene por qué? Viene por añadidura. Pero muchas iglesias, hermano, tristemente, déjame decirle, viven afanadas por el día de mañana, sin pensar en que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en que cada día, dice, trae su propio afán, basta cada día su propio mal, Mateo 6:34. El siguiente versículo del 33. Muchas iglesias afanadas, muchos pastores afanados por el día de mañana. ¿Sabe, hermano? Bueno, yo nunca voy a ser rico. Mándeme. En lo material, en lo natural. Soy rico en el espíritu. Amén. Pero nunca voy a ser rico en lo material. ¿Sabes por qué? Porque no puedo retener cuando veo necesidad. Yo no puedo retener. No se puede. Y entonces, pero eso es lo que Dios está buscando. O sea, lo que le quiero decir, no estamos afanados por el día de mañana. Y uno lo viene aprendiendo a golpes a veces. Yo me recuerdo aquel día en el cual, ay Señor, me recuerdo aquel día, es temprano, son 8:30, pero yo quiero terminar temprano, porque quiero irme por detalle. Hermano, yo me recuerdo que no teníamos, traía $20 en la bolsa, $20. Y yo quería retener esos $20 ahí porque no tenía nada para la semana. Y entonces, en eso, surgió que el Señor me habló. Estábamos estacionados ahí en San Isidro, frente a una casa de cambio, con $20. Y yo y mi esposa no tenemos para comer. Y entonces el Espíritu Santo de Dios me habló y me dice, ¿cómo no tienes para comer?
¿y esos $20 que traes ahí? No, señor, pues te los ocupo para mañana. Yo me estaba afanando para el día de mañana. Me dice el Señor así, para el día de mañana. Dice, yo tengo mi propósito contigo. Hermano, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos a comer. Para eso, ¡zas!, me llamó mi hijo. ¿Y sabes qué me dijo mi hijo? Me dijo, papi, ¿sabes que el Señor me dio una palabra ahorita? Mi hijo no sabía lo que estábamos pasando, ni dónde estábamos. Es más, ya no estaba ni en San Diego con nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Me dice, no me recuerdo exactamente qué palabra me dijo. Pero me habló sobre eso. Que lo que Él me había dado hoy en este día, era para que lo usara en este día. Y eso fue todo, y luego me acordó. Le dije a mi esposa, vámonos. Agarramos camino. Y nos metimos a un buffet por ahí, que valía 8 y algo en ese tiempo. Ya con todo valía, era el lonche, la cena es más cara. Ya con todo valía como 9 y algo, o sea que prácticamente nos iban a sobrar unos centavitos. ¿Sabe qué, hermano? Regresamos a la iglesia. Y era día miércoles como ahora. Al siguiente día el Señor me proveyó $100. O sea, le estoy diciendo un testimonio. $100, pastor, $100. Cualquiera los gana, ¿no? Un ratito. Sí, pero hay veces que $5 son muy necesarios. Quisieras tener $5 en la bolsa. Y es por eso, ¿no?, que uno aprende a golpes a veces, a no afanarse. Porque del día de mañana dice el Señor que cada día trae su propio mal. Así de que aprovecha tu familia, aprovechalo todo. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aquí cabe muy bien ese refrán, ¿verdad? Posiblemente estas palabras suenen duras en este tiempo, pero muchos ministros que han vivido afanados, o congregantes, creyentes, han caído en estos tiempos difíciles. ¿Sabe, hermano? En este tiempo algunos se han suicidado. Y en otros tiempos algunos cayeron en adulterio, hurtaron, buscaron su propio afán, se olvidaron de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nadie nos puede venir a decir que cuando uno está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, lo demás no vendrá por añadidura. Nadie nos podrá decir eso. ¿Tendremos luchas? Sí. ¿Tendremos pruebas? Sí. Pero seguimos caminando en el nombre del Señor. Lo que estoy diciendo yo creo que no es del otro mundo, ¿verdad? Creo que muchas personas hemos pasado situaciones difíciles. Los diáconos, hermanos, por lo tanto, deben tener ciertas aptitudes espirituales, o sea, capacidades, pero llevando a cabo en ella actitud, que no es lo mismo que aptitud, o sea, hacer las cosas, acción. Sin el Espíritu estamos perdidos, porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y si no se busca primeramente el reino de Dios, es muy natural, mis amados hermanos, que no habrá guianza. La iglesia necesita la guianza del Espíritu. Y la guianza del Espíritu lleva a los diáconos, a los pastores y a los congregantes a cumplir con los requisitos. Principalmente a los diáconos, a los cuales les estamos hablando ahora. Así es que cuando usted escucha un diácono con puras quejas, demudando la cara, está usando las actitudes naturales, sus capacidades espirituales están inactivas, se inactiva. Cuando uno usa lo natural, se inactiva lo espiritual. La justicia del Espíritu
nos conduce a cumplir el mandato de ser honestos, como dice la palabra, y manda que los diáconos sean honestos, de no hacer negocios con el mundo. No hay peor cosa, hermanos, que tener diáconos deshonestos en la administración de la iglesia. Deben de ser honestos, como dice la palabra, sin doblez, no retroceder de las buenas decisiones a las malas. A las personas con doblez se les caracteriza, Santiago 4:4, que hacen amistad con el mundo como almas adúlteras, sin pensar en que a la vez que hacen esto están contribuyendo, están constituyéndose enemigos de Dios, como dice Santiago. El mismo Santiago dice que son personas de doble ánimo, que son arrastradas por las ondas del mar de un lado para otro. Deben de ser dignos, honorables, dice la palabra, sinceros, así lo explica el diccionario. No deben de tener dos caras, o sea, no deben de ser hipócritas. La palabra de un diácono, hermano, debe de ser considerado un factor importante dentro de la iglesia. Puede resultar peligroso que un diácono trate de complacer a todas las personas de la iglesia, o que no tenga valor suficiente como para plantarse con firmeza ante una situación cuando así lo requiera. Por eso, aún para servir las mesas se debe de elegir muy bien a sus ministros. Alabado sea el Señor. Y yo ya quiero terminar, hermano. ¿Sabe? Lo voy a terminar. Déjeme marcar aquí donde voy a terminar. Y le vamos a continuar la próxima semana con el mismo tema. Amén. Aunque hay otro tema despuesito, pero vamos a terminar este y vamos a terminar el otro tema, por el cual, hermanos, ese tema va con los mismos diáconos. Aleluya. Déjenme hago aquí una, porque luego se me olvida dónde me quedé. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí está. Bueno, hermanos, pues por hoy este ha sido el mensaje.